ustedes con este canto, no a nosotros. Es por ti que juntos hoy estamos aquí. Fue tu amor que de la oscuridad nos sacó. A una voz venimos hoy delante de ti para darte el honor. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, oh no, sino a tu nombre sea dada la gloria. A tu nombre sea dada la gloria. Eres tú, motivo de nuestra adoración, la verdad que nuestro corazón liberó. Nadie más es digno del honor recibir, te lo damos a ti. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, oh no, sino a tu nombre sea dada la gloria. A tu nombre sea dada la gloria. A tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, oh no, sino a tu nombre sea dada la gloria. A tu nombre sea dada la gloria. A tu nombre sea dada la gloria. Dios los bendiga, hermanos. A nuestro amado grupo de hermanos de la iglesia en Coacalco y hermanos que nos escuchan, les enviamos un cálido abrazo. Y hoy estamos con la predicación expositiva del Salmo 69, sus 36 versículos. Vamos a titularle Enfrentar la angustia. Salmo 69, del 1 al 36. Veamos la palabra del Señor. Dice: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían con sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad.
Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo, y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate y óyeme. Acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de Dios por lazo, los que para bienes tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor del que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios, vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a los prisioneros. Alébenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos se le dará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Pues gracias a Dios por este salmo. Y bueno, vamos a enfocarlo desde el título, decíamos, de enfrentar la angustia. David escribió el Salmo 69 en un tiempo difícil. Vemos aquí que una persona que ama al Señor, aún en los tiempos de dificultad, es productiva. Aún en los tiempos de adversidad puede dar algo de lugar a la obra de Dios en su corazón, y esto produce una estrategia, la estrategia de enfrentar la angustia. Indudablemente todos tendremos momentos de angustia de muchas diversas razones por las cuales nos angustiamos, pero este salmo es toda una composición respecto a cómo podemos enfrentar esos momentos tan difíciles. La conclusión a la que llegó David es que solo con ayuda de Dios se puede. Solamente con la ayuda del Señor es posible enfrentar la angustia. Decimos entonces que este salmo es de David y hay algunos títulos que se ponían como una indicación musical. Cuando dice al músico principal, recordamos que entonces era una indicación que entendía el director de los instrumentos que estaba ahí, se le llamaba músico principal, y bueno, tenía alguna forma de iniciarlo o de dar el tiempo a la música o darle forma a esa instrumentación y voces de este salmo. Cuando dice sobre lirios, fue una referencia a un tipo de composición musical. Nada más en algunos salmos aparece así este título sobre lirios. Es referente a la composición, cómo se componía este salmo. Y vamos a hablar entonces en este contexto de 5 clamores en la angustia. 5 clamores, formas de exclamar intensamente al Señor, y nos van a llevar a una libertad o a una superación de la angustia. El primer clamor en la angustia es salvación. Salmo 69 del 1 al 8. David clamó a Dios por salvación. Dice 69:1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Es algo así muy destacado. Iniciar la palabra sálvame refleja mucha angustia. Hay salmos en los que David empieza reconociendo a Dios, alabando, dando algo de lo que él conocía profundamente de Dios como un hombre pues entregado, como un hombre que fue tratado por Dios. Pero este salmo empieza con la palabra sálvame. Entonces es un tiempo de mucha aflicción la que está viviendo David. Y bueno, en el contexto vemos algunos detalles. Pero cuando él dice sálvame Dios, le está pidiendo un rescate. Hay en el alma de un creyente o de una creyente el deseo de ser rescatado de una situación verdaderamente adversa, verdaderamente de aflicción. Porque lo describe de manera muy puntual en la parte B de este versículo 1, dice, porque las aguas han entrado hasta el alma.
Es un simbolismo. Recordamos, David como gran poeta usaba muchos simbolismos, muchas metáforas. Y dice que las aguas han entrado hasta el alma. Habla de una inundación. Así como el agua al inundar daña, al inundar es un riesgo de muerte. Hay mucho afectado por este tipo de inundaciones. Dice David, las aguas han entrado, pero no a un palacio o a una casa. Dice al alma, a la parte más profunda del ser humano, en la parte espiritual, intelecto, sentimientos y voluntad. En mi alma, muy dentro de mí, tengo como una inundación. Siento como que hay un daño, hay un peso, hay un riesgo a causa de esa abundancia de agua que está simbolizando problemas verdaderamente grandes. Dice 69.2 que estaba hundido. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Entonces, después de describir su clamor como una gran necesidad, pidiendo al Señor rescate porque se sentía desesperado, él también expresa que estaba hundido en cieno, en lodo profundo, dice. Entonces, quien está hundido en un lodo profundo, su único destino es morir. No puede ser sacado de ese cieno profundo, posiblemente de esas arenas movedizas que algunos llegan a ver en otros medios. Él decía, estoy así, como en un cieno tan profundo, en un lodo muy lleno de líquido y de profundidad que no puedo hacer pie. Dice, no puedo ni siquiera pararme, no puedo detener mi caída y seguramente voy a morir. Está hablando entonces de un sentimiento de llegar a perder la vida. Se siente en un riesgo de su vida. Dice, he venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Nuevamente habla aquí de la profundidad, abismos de aguas. Habla de esa profundidad que incluso se le relaciona con el mar. Cuando hablamos del mar como abismo o la parte del mar que se llama abismo, dice, he venido a estar en ese abismo. No tengo esperanza de salvación. Es demasiada agua. Estoy totalmente solo y voy a morir. Me siento muy afligido. Me siento angustiado. Entonces dice también, la corriente me ha anegado. Habla de la otra parte de algo simbólico respecto al agua, además del cieno profundo, además de los abismos de aguas, dice aquí la corriente me ha anegado. En otro sentido, la corriente cuando anega a una persona, pues finalmente le está llevando a la muerte. No hay esperanza, está siendo lastimada, está siendo puesta en riesgo su vida, está siendo puesta en riesgo y este riesgo es inminente, es un riesgo muy grande. 69.3 dice, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a Dios, a mi Dios. Habla ahora de un agotamiento. Una persona que está pasando por momentos de gran aflicción, de mucho sufrimiento, se siente cansado. Realmente no es una situación de enfrentar un poco de dolor o una preocupación leve, es una aflicción total. Una aflicción radical, la que describe David en esa aflicción que enfrentamos. Y dice, me siento cansado, he estado llamando, mi garganta se ha enrojecido. Cuando habla de una garganta roja, está diciendo como un momento en que hubo tanto clamor que hasta se lastimó la garganta. Tiene ya roja la garganta de estar clamando, está agotado. Y dice, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. La palabra desfallecer puede traducirse como desvanecerse o incluso llegar a morir prácticamente, sentirse al borde nuevamente de la muerte. Dice, mis ojos desfallecen esperando a mi Dios. Está clamando a Dios, está esperando, pero el tiempo parece ser muy largo para el hombre que sufre y entonces siente que está desfalleciendo. Dice, sin embargo, sigo esperando a mi Dios. El versículo 69.4 dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y de pagar lo que no robé. Entonces, David aquí dice, ahora, además del sufrimiento tan radical que tenía, que sentía que se moría, que se hundía como en el mar, como en el cieno, dice ahora, están aumentando, más que los cabellos de mi cabeza, son miles mis enemigos, los que me aborrecen sin causa. Nuevamente, posiblemente David escribió este salmo cuando fue perseguido por Saúl o por Absalón. Si fue en el tiempo de Saúl, David era muy joven. Si fue por su hijo Absalón, ya era un hombre muy adulto. Entonces hay las dos posibilidades. En la juventud o en la adultez, incluso avanzada, seguimos sufriendo aflicción. Y dice, mis enemigos se han multiplicado. Realmente cuando Saúl persiguió a David, usó parte de un ejército. Y Absalón también juntó gente en contra de David. Entonces había una multiplicación de enemigos. Por eso dice David, los que me aborrecen sin causa. Sin causa. Él dice, no he hecho nada malo para ellos. Perdón, entonces se han hecho poderosos mis enemigos. Este momento de multiplicación y fortaleza de enemigos es crítico.
para una persona que está ante una aflicción o una angustia. Porque no solamente es un enemigo o alguien que se pudiera enfrentar, son muchos enemigos, muy fuertes, poderosos, quizás invencibles a la vista de David. Aunque fue un militar tan destacado, finalmente el hombre se siente rebasado, se siente totalmente inútil para poder enfrentar a esos enemigos y me están aborreciendo sin causa. Entonces, la aflicción que aquí David está describiendo era algo que él no había hecho nada. Si fue en el caso de Saúl, David nunca le quiso quitar el reino. Decíamos, David fue un ejemplo de siervo, de obediencia, de respeto, decía a él, al ungido de Jehová. Recordamos, el ungido de Jehová era el sumo sacerdote o el rey, el Antiguo Testamento. Y David se refería al rey Saúl. Pero si era su hijo Absalón, más joven y que además tenía la malicia de ganar gente, se hizo de mucha gente a través de ganarlos con una simpatía falsa. Entonces David dice, se están multiplicando mis enemigos. Pasa muy frecuentemente que el problema en vez de disminuir parece que aumenta. Los enemigos en vez de ser menos son más y parece que en vez de ser más débiles son más fuertes y se han hecho poderosos. No solamente muchos, sino poderosos. Hablamos del número y de la fortaleza de los enemigos, que son inmanejables para David. Dice, los que me destruyen sin tener por qué. Entonces están destruyendo a David. Ya ahora la descripción no es poética, no es metafórica de abismos, de aguas, de cieno. Ahora dice, me están destruyendo estos enemigos. Era una amenaza militar, recordamos en el tiempo de David, enfrentó una gran cantidad de enemigos. Y si fueron estos que citábamos, Saúl o Absalón, finalmente estaban tratando de acabar con la vida de David. Y dice, y he de pagar lo que no robé. O sea, David se sabía inocente. No había robado algo, literalmente no habla de un robo, pero sí de manera simbólica, él dice como si me estuvieran acusando de pagar algo que yo no robé, no tomé nada. Entonces ahí vemos nosotros en esa aflicción que la bendición es no haber hecho nada malo. Esa es la bendición, no haber fallado a la autoridad de Saúl o no haberle hecho daño a su hijo Absalón. David tenía en los dos casos inocencia. Dice versículo 5, habla de insensatez. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Aquí hay una confesión de la falla personal. No era la razón por la que lo perseguían los enemigos, pero David en su momento de clamor dice, tú sabes que soy insensato. Insensato que pierde la cordura, que pierde la directriz, que se pone en una conducta errática y nos pasa a todos. Finalmente David dice, yo he sido insensato. En este momento no con esos enemigos, pero he sido insensato. He sido alguien que se apartó del camino, alguien que se apartó de la santidad, que se apartó de lo correcto. Dice, y mis pecados no son ocultos. Es algo destacable decir que lo dice en plural. No dice mi pecado como algo único o quizá la esencia del pecado. La naturaleza pecaminosa dice mis pecados. David reconoce que es insensato y ha pecado en muchas ocasiones contra Dios, lo cual nos pasa a todos. Los seres humanos caemos en insensatez y no cometemos uno, sino muchos pecados de los cuales Dios nos tiene que redimir, como dice el contexto. 69:6 dice que hay gente que confía en el Señor. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor, Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Entonces David pide que no haya una afectación a los que lo rodean, porque el que está en su insensatez de pecado afecta a los que lo rodean. Cuando por insensatez caemos en pecado, afectamos a los que están cerca de nosotros. O en el caso de la inocencia con Saúl o con Absalón, posiblemente, dice David, hay gente que está conmigo y que confía en ti. Que no sean avergonzados, que no tengan un problema de deshonor, que no tengan pérdida, que no tengan tropiezo. Y aquí recordamos algo muy vital. Todo pecado, toda conducta, toda aflicción y angustia no es particular. Siempre compartimos con los demás. En el caso de una inocencia, incluso David decía, hay algunos que confían en ti, pero pueden estar avergonzados por los que me están persiguiendo. Entonces, una persona con sensatez espiritual, aquí empieza a recobrar la sensatez, dice, yo no quiero que estén avergonzados. No quiero que se haya afectado su honor, no quiero que se hayan afectado sus bienes, su lugar, su honorabilidad. No quiero que los que me rodean también tengan vergüenza. Y dice 2 veces Jehová de los ejércitos. Recordamos un título muy común en David hacia Dios, que habla de Dios como el poseedor de un gran ejército. Sus grandes ángeles, los millones de ángeles, el Señor que es invencible, que es innumerable, el ejército que tiene en los cielos. Dice, Señor, tú eres el que puede darme la victoria, pero yo te pido que no sean avergonzados por causa mía los que confían en ti. Y luego dice, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Entonces habla de la confusión.
Además de la vergüenza, que es perder honor, confusión también es perder la línea de la vida y tener una conducta totalmente, decíamos, errática. Ahora se usa mucho la palabra errática. Que no sean confundidos los que te buscan. Y ahí David entonces reconoce que había personas que buscaban a Dios. Eso es algo muy valioso. Quienes caemos en aflicción, recordemos que hay personas que nos rodean que siguen buscando a Dios. No estamos solos en esta batalla, nos llegamos a sentir solos, como maneja incluso el Salmo, pero hay gente que busca a Dios, gente que está orando, gente que no ha fallado ante el Señor. Cuando David enfrentó a Saúl, cuando enfrentó a Absalón, hubo gente inocente que respaldaba a David porque David estaba bien en esa batalla totalmente injusta. Dice 69:7 que había una afrenta, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Recordamos que afrenta es una gran vergüenza. Y dice David, he sufrido una gran afrenta, o sea, he sido avergonzado. Cuando Saúl atacaba a David, después de haberlo visto como un gran militar y esperar verlo como una ayuda en su ejército, decía el hijo de Isaí, de manera muy despectiva, y decía que lo quería matar, porque David le quería quitar el reino. Absalón decía que su propio padre David era inútil como rey, que no atendía a la gente, que no tenía el interés en el reino, y Absalón fue ganando gente así, con una soberbia y con una mentira terrible. Y dice entonces David, he sufrido mucha afrenta. El ser afrentado es ser ofendido en gran manera. Pero habla David de una consagración, dice el versículo 8, veremos enseguida, porque dice, hay confusión en mi rostro, 69:7, confusión ha cubierto mi rostro, o sea, además de que he sido afrentado, o sea, he tenido mucha vergüenza, hay confusión en mi rostro. Sí, caemos en confusión, sí sentimos que perdemos la línea, perdemos la parte vital o directriz de nuestra vida y estamos confundidos porque estamos siendo atacados de manera injusta. Realmente cuando nos ataquen de manera injusta nos podemos pasar en un tiempo de confusión. Incluso es algo mental que nos puede pasar. Hay una conducta que no era lo que se esperaba. Dice 69:8, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Como decíamos aquí, hay un momento de consagración en David cuando habla enseguida de que él no había fallado de una manera radical para ser atacado por esos enemigos, y dice, he sido extraño para mis hermanos. O sea, la propia familia biológica tenía un distanciamiento con David. Hay varios momentos en Samuel, Reyes y Crónicas en que los hermanos de David estaban cerca o lejos de él. Pasa que estaban lejos de él cuando empezó a enfrentar a Goliat y sus hermanos mayores se burlaban de él. Pensaban que David solamente estaba ahí para enterarse de cosas y no sabían que Dios iba a usar a David para matar a Goliat. Pasa adelante, David habla de que tuvo que recoger a sus padres y a sus hermanos de la persecución de parte de Saúl. Y más adelante en su propia familia también, incluso algunas esposas que tuvo David, tuvo que sacarlas porque Absalón estaba atacando a la familia y hubo una gran vergüenza en este caso. Dice, entonces he sido extraño para mis hermanos. Hay un momento, decíamos, de alejamiento y pasa eso. Cuando estamos en una gran aflicción nos sentimos alejados de los demás. Y dice, desconocido para los hijos de mi madre. Es una forma de repetir, decíamos mucho en la poesía hebrea. Y David dice, estoy siendo como un desconocido para los hijos de mi madre. O sea, mis hermanos me desconocen. No ven en mí la cercanía, el amor, el afecto, la conducta que nos ha distinguido, sino que ahora me están viendo como un hombre que está totalmente en error. Posiblemente por las acusaciones injustas de Saúl o de Absalón, David se sentía como avergonzado. Tenemos entonces que enfrentar con firmeza la angustia, recordando que Dios trae salvación en tiempos de crisis. En la gran crisis que sufrimos, el Señor está con nosotros. No nos va a dejar. Y no depende de que sintamos que está con nosotros o siempre está con nosotros. Ciertamente hay ocasiones en que sentimos su presencia, hay ocasiones en que no la sentimos. Sin embargo, no depende de nuestro sentir, depende de la fidelidad. Él siempre está allí. Sintamos o no que está, siempre está. Y a veces nos sentimos como hundidos, decía David, siento que no puedo ni siquiera colocar mis pies para dejarme de hundir. Me estoy hundiendo. Me estoy acabando, me estoy cada vez peor. Mis enemigos son más fuertes, se están multiplicando y ahora me siento también agotado. Hay ocasiones en que nos sentimos muy cansados porque estamos siendo agobiados por enemigos injustamente. Saúl y Absalón agotaron a David en diferentes circunstancias, en diferentes tiempos de la vida de David, pero David se llegó a sentir totalmente agotado. Cuando decía que los enemigos eran más en vez de disminuir y que eran más fuertes, tenemos que recordar que a veces la crisis aumenta. No es porque Dios quiera que aumente, son circunstancias normales que regularmente suceden. Hay momentos de crisis que parece que estamos de mal en peor.
decimos, estamos empeorando y sin embargo Dios tiene un plan para la aflicción. Reconocer el pecado personal, como David decía, tú conoces mi insensatez, mis pecados no son ocultos, también podemos confesar al Señor. No porque seamos culpables de algo cuando alguien nos ataca injustamente, pero es un buen tiempo. Siempre es un buen tiempo reconocer nuestro pecado con el Señor y ese perdón, esa revisión, esa búsqueda, posiblemente la crisis nos ayuda para sentirnos vulnerables, para sentir que necesitamos el perdón de nuestro Dios y recordar que hay personas que están cerca de nosotros, las cuales pueden ser dañadas. Cuando somos atacados injustamente, como pasó con David, los que están cerca de nosotros pueden ser avergonzados. Dice David, que no sean confundidos, que no sean avergonzados. Podemos pedir a Dios bendición por nuestra familia más cercana, por los hermanos más cercanos, familiares conocidos, gente muy cercana a nosotros, en el medio en que nos movamos, a veces pedirle al Señor que no sean avergonzados, porque nosotros estamos siendo atacados injustamente. Y recordar que somos débiles delante del Señor, pero con su misericordia Él nos va a volver a restaurar. Y cuando haya un distanciamiento incluso con la familia, puede ser temporal. Puede ser porque se piensa que estamos mal. Posiblemente cuando David acusaba cuando Saúl acusaba a David, cuando Absalón acusaba también a David, David se sentía muy vulnerable. Sin embargo, en ese punto no era culpable de nada lo que lo estaban acusando. Un segundo clamor en la angustia es Salmo 69, del 9 al 15, tristeza. David experimentó una gran tristeza. Dice 69:9, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, David reconoce que tiene celo por la casa de Dios. Este mismo concepto lo repitió el Señor Jesús en Juan 2:17 cuando purificó el templo. Ahí al inicio de su ministerio en Juan 2:17 dice, el celo de tu casa me consume. O sea, estoy celoso por las cosas de Dios. Tengo un celo por la santidad de Dios. Tengo una preocupación por la obra de Dios, por la salvación, por la edificación. En el caso del rey, el amor a Israel, si fue atacado por Saúl, era solamente como militar. Si fue atacado por Absalón, había sido rey David. Entonces tenía dos cargos muy trascendentales en el reino de Israel y David decía, estoy celoso de la casa del Señor. Dice que se sintió ofendido por los que trataban de ofender a Dios. Cuando dice los denuestos, recordamos que denostar es ofender gravemente y vituperar también. Vituperar es una ofensa muy grande. Dice David, los que estaban ofendiendo a Dios, yo sentí como que me ofendían a mí. Ese es el celo que Jesús manejó en el templo cuando purificó, donde la zona en que se hacía comercio, ya literalmente se vendían y se compraban monedas, animales, otro tipo de negocios. Decía Jesús, mi casa es casa de oración, no una cueva de ladrones. Gente que está tomando dinero de manera injusta, que está engañando a los demás, que está siendo pues enriquecido en lo económico. David decía en el momento que le sucedió algo, no estoy de acuerdo con que la casa de Dios sea menoscabada. No quiero que la gente ofenda a Dios. Indudablemente, David sabe por qué tenía que estar en ese sentimiento, porque quienes nos ofenden, a veces también ofenden a Dios. Esa es la consecuencia, sí. Esa es la ilación de la idea. 69 dice que había un lloro. Lloré, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Esto, hermano, del lloro habla de sufrir por la fe. David estaba llorando porque lo estaban persiguiendo injustamente, estaban atacando a Dios, porque David fue un buen hombre de Dios. En las fallas que tuvo se arrepintió delante del Señor, que todos conocemos también el gran pecado de David, pero él se arrepentía, esa es la gran clave de su vida, se arrepentía y se apartaba del pecado. Pedía perdón a Dios, sentía que le había fallado a Dios, nunca dejó de reconocer a Dios, aunque fue militar destacadísimo o aunque fue rey de Israel, siempre decía, Dios es mi rey, Dios es el Señor. Entonces, cuando decía que afligía con ayuno su alma, estaba ayunando por el dolor. Recordamos que el ayuno es un recurso de momentos de grande aflicción. No es presionar a Dios para que haga lo que queremos, no es así como obligar a Dios a hacer algo. Realmente el ayuno es el dejar de comer alimentos algunas horas, un día o 2 o 3, es muy común. El máximo ayuno que vemos en la isla fue de 40 días, con Moisés, que lo hizo en 2 ocasiones, y Jesús lo hizo en una ocasión también, pero podían ser un día o algunos días, pocos días, cuando estamos tan afligidos, es para que nuestra alma esté clamando y se ordenen nuestros sentimientos, se ordene nuestra alma, se ordenen los anhelos que tenemos. No es de ninguna manera algo así como presionar a Dios el ayuno. Y dice, esto me ha sido por afrenta, o sea, como ayuné, me están diciendo que estoy avergonzado por estar ayunando. Aquí vemos entonces ahora, hermanos, un momento en que estamos afligidos porque estamos en consagración.
Cuando David estuvo muy consagrado a Dios, si fue con Saúl, si fue con Absalón, hubo tiempos en que David estuvo muy consagrado al Señor. Llegó a tener fallas, pero la mayor parte de su vida era un hombre muy consagrado a Dios, que incluso ayunaba por la aflicción, decía, y esto hace que la gente se ponga como avergonzada de mí, porque estoy buscando a Dios con ayuno, estoy sintiendo una gran afrenta. 69:11, habla del cilicio. Dice, puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Recordamos que el cilicio es una tela muy incómoda. Posiblemente era una tela hecha de pieles de oso, que es así muy incómoda, que lesiona la piel, que era una forma de castigarse. Recordamos el cilicio para los judíos, reflejando ante los demás un gran sufrimiento. Entonces David, además de estar ayunando, usó tela de cilicio. Realmente estaba muy triste, es parte de la vida. Parte de nuestra vida también como creyentes podemos pasar un gran sufrimiento, una gran aflicción. Y dice, además de que ayuné y puse cilicio por mi vestido, vine a hacerles por proverbio. O sea, este hecho de estar con un vestido de cilicio, de estar vestido de manera muy vergonzosa, demostrando dolor y siendo muy afligido por esa tela también, tan incómoda. Y dice, y vine a hacerles por proverbio. O sea, el resultado es que se burlaron de mí. Eso es lo que pasa con un hombre muy consagrado a veces. Se llegan a burlar de él. Dice, vine a hacerles por proverbio. Se están burlando de mí. Los que me ven con ayuno, me ven con cilicio, me ven afligido por la casa de Dios, se están burlando de mí. Llega a pasar, lamentablemente, que quienes deberían ser pueblo de Dios o gente consagrada, se burla de los que realmente están consagrados, de los genuinamente consagrados. Dice 69:12 que hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían con canciones los bebedores. Entonces recordamos que en el tiempo de David, las ciudades tenían en las entradas algunas puertas donde estaban los ancianos, las personas importantes de la ciudad, y ahí se arreglaban los asuntos. Por eso dice en la puerta de la ciudad, o sea, donde se estaban decidiendo si era culpable o no alguien de algo, ahí estaban esas personas, dice, y hablaban contra mí los que se sentaban en la puerta. Iban con los ancianos de las ciudades a burlarse de David, atacar a David. Saúl lo hizo de muchas formas, Absalón también lo hizo de muchas formas. De hecho, de Absalón se dice que estaba en la puerta para burlarse de su padre y para pedir ayuda para quitar del reino de David y quedarse él. Es un hijo muy ingrato, totalmente. Absalón es modelo de ingratitud, pero por eso dice David, en la puerta me zaherían, una burla totalmente brutal, una burla extrema. Me zaherían, o sea, son dos formas de hablar de la gran burla. Dice, me zaherían con canciones de bebedores, o sea, los bebedores. Dice, se están burlando de mí los que están ebrios. Los alcoholizados se burlaban de David. David, que habían dicho algunas jóvenes, hirió a 10,000 cuando Saúl hirió a 1,000, ahora estaban con canciones de bebedores, personas ebrias, burlándose de David. La burla siempre nos va a afectar. Es un atentado contra nuestra integridad, es un atentado contra nuestra personalidad, es un atentado contra lo que estamos haciendo. Y cuando David no había hecho nada malo ni contra Saúl ni contra Absalón, lo estaban siendo objeto de burla y en las puertas hablaban mal de él. Pasó. Fue histórico y pasa con nosotros también, en otro medio. 69:13 dice que hay una oración, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Entonces hay una decisión. La oración es una decisión y es un compromiso. Una persona de Dios, un hombre o mujer de Dios, realmente siempre tendrá que orar. No podemos separarnos de la vida de oración. Y dice, cuando se burlaban de mí, cuando en vez de ver que estaba ayunando, afligido, estaba sufriendo, se estaban burlando de mí, yo seguía orando a ti. No nos apartemos de la oración, sigamos orando. Es una decisión personal. Nadie nos puede impedir orar, aún en nuestro corazón, como cuando a Daniel le prohibieron orar de manera física, que no querían que lo hiciera, lo hizo, finalmente él oró y estaba en su corazón orando. También nosotros espiritualmente tenemos la misma lección. Me voy a mantener en oración. ¿Por qué oraba David? Por la buena voluntad de Dios. Decía, estaba orando al tiempo de, es un modismo hebreo, o sea, para que viniera tu buena voluntad, para que hubiera bendición en medio de mi angustia, que la respuesta de Dios venga en medio de mi angustia. Luego describe la misericordia de Dios, dice, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia. O sea, Dios siempre es misericordioso. Así como fueron ingratos o fueron totalmente injustos los que rodeaban a David, humanos, el ser divino, dice David, Dios siempre es misericordioso. Siempre tu abundancia
de misericordia. Por la verdad de tu salvación, escúchame, ahí habla de la justicia de Dios también. Dice que además de que clamar a Dios por la buena voluntad, que se haga la voluntad de Dios, que es una norma, tenemos que buscar nosotros siempre, Señor, que se haga tu perfecta voluntad. No mi voluntad, tu voluntad. Y además por la bondad de la misericordia que siempre tienes, por la verdad de tu salvación. O sea, tú me vas a salvar porque eres verdadero. David sabía que era inocente. Ante Saúl y ante Absalón en este momento, David era inocente y hablaba por la justicia de Dios. Yo te pido que me escuches. Dice 69:14, sácame del lodo, no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Entonces aquí hay una respuesta a la parte anterior donde decía, me estoy sintiendo como en un cielo, como en un abismo. Ahora dice, sácame del lodo. ¿Cuál es la petición? Que Dios nos saque de ese lugar sin fondo, de ese lugar sin seguridad, de ese lugar que amenaza nuestra vida. Dice, y no sea sumergido. Una forma muy poética de decir, David, si tú me sacas, no voy a ser sumergido. No voy a estar totalmente en la muerte, no voy a estar en esa aflicción, en esa desesperación de ni siquiera poder respirar, de morir a causa de la aflicción que me rodea. Y sea libertado de los que me aborrecen. Ahí va entonces, deja la metáfora y va al lenguaje literal. Dice, yo sea libertado de los que me aborrecen. ¿Quiénes estaban ahí hiriendo a David? Los que lo aborrecían. Gente que lo odiaba y dice, y de lo profundo de las aguas. Nuevamente toma la parte poética, lo profundo de las aguas, pero dice ahí David, entonces los que me aborrecen, los que me odian, los que están burlándose de mí, aquellos que lejos de ver mi ayuno, mi oración, mi silicio, están burlándose de mí, yo te pido que me libres de ellos. Hay que pedir a Dios que nos libre de los enemigos formidables, fuertes, innumerables, quizás demasiado para nosotros en el sentido de que no podemos ni siquiera enfrentarlos, pero Dios es quien nos defiende si estamos en justicia. La única condición aquí es que estemos en justicia. Y David estaba en justicia en ese momento, era justo. Dice 69:15 que hay un temor. No me anegue la corriente de las aguas, me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Entonces, en un lenguaje totalmente poético, David dice que no me anegue la corriente de las aguas, que no me lleve la corriente y me ahogue y me muera a causa de la gran aflicción que siento, porque es simbólico de cómo nos sentimos cuando sufrimos. Y dice aún la otra parte que hablaba del abismo, y no me trague el abismo, no me vaya a lo más profundo del mar, al abismo, que no me vaya, porque estoy sintiéndome tan débil, tan atacado, tengo temores de muerte, decía ahí, y ni el pozo cierre sobre mí su boca. Añade aquí una metáfora más, el pozo. No había hablado de esto, había hablado de las aguas, la corriente, el abismo, incluso el cieno profundo, pero dice ahora el pozo, como alguien que está en un pozo y que está tapado. Un pozo al que tapan, la persona muere. No hay manera de salir. Y David se sentía así como atrapado, ¿no? También decimos, nos sentimos como atrapados, pero Dios nos puede sacar de la aflicción más difícil que nosotros no podemos manejar. Encontramos aquí 7 principios de superar la tristeza. Hay que recordar que hay una fidelidad extrema de parte de Dios. Dios es extremadamente fiel. Cuando estamos tristes, recordemos, Dios es fiel. Yo he sido infiel, los otros hombres y mujeres que rodeaban a David y mucha gente que nos ha rodeado a nosotros también ha sido infiel. Sin embargo, Dios permanece fiel. Esa fidelidad nos va a sostener. Podemos tener momentos de llanto, es parte del proceso, parte del duelo. Vamos a llorar, nos sentimos afligidos, nos sentimos muy, muy tristes por lo que está pasando, pero Dios tiene control de todo. Recordamos que David decía, me están haciendo objeto de burla, de reprobación, están haciéndome objeto de algún tipo de venganza que no merezco, porque no había ni atacado a Saúl, ni había dañado a su hijo Absalón. Entonces David dice, allí hay una aflicción muy grande por esto. Y esa reprobación y burla, recordamos, quien nos reprueba, o sea, quien nos descalifica, porque siente que no somos lo suficientemente buenos, santos o consagrados o creyentes o cualquier cualidad, no ven en nosotros. Hay mucha gente así, que no ve cualidades en nosotros. Sin embargo, David, que tenía tantas cualidades, fue menospreciado por Saúl y por su hijo Absalón. Sin embargo, puede pasar igual con nosotros. Se van a hacer objeto de burla, nos van a reprobar. Sin embargo, podemos seguir adelante. Por su gran misericordia, Dios siempre escucha nuestra oración. Aunque a veces el proceso puede alargar. Pues puede alargarse, puede ser un poco prolongado, porque decía David, estoy clamando hasta que mi garganta está roja. Siento que estoy clamando a mi Dios, pero ya estoy cansado. Me siento afligido. David decía, yo aún así voy a mantenerme en oración, voy a mantenerme pidiendo liberación. Hay que ser muy específico en la oración. Libérame de estos enemigos, libérame de estas personas que injustamente me atacan, libérame de esta aflicción tan grande que yo siento que me estoy muriendo, que me acaba la aflicción. Y hay rogar que no seamos destruidos.
Eso David pidió a Dios, que no sea esto una situación terminal de mi vida, sino que yo pueda salir adelante. Y si Dios quiere, podemos salir adelante. Cuando Dios quiere, podemos salir adelante, y David le pasó. Pudo superar el ataque de Saúl, el rey poderoso y egoísta, y el ataque del hijo de David, Absalón, el hombre soberbio y el hombre malagradecido que no tenía afecto natural. David pudo superar las crisis muy grandes, pero por la gracia de Dios lo pudo hacer. Hay un tercer clamor en la angustia, que es redención. Salmo 69, del 16 al 21. David rogó a Dios por redención. Recordamos, comprar a alguien que está en una situación de quiebra, una situación de gran pérdida, en una situación de desesperación. La benignidad de Dios viene ahí. Dice el 69, 16, respóndeme, oh Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Entonces David, ya decíamos, parte del gran proceso de salir de la aflicción, en no enfocarnos en los enemigos o en lo grande que es o en lo numerables que son los enemigos, sino empezarnos a enfocar en Dios. Ese es un principio espiritual que permanece Antiguo y Nuevo Testamento. Si nos empezamos a enfocar en Dios, seguimos orando, seguimos sufriendo, pero ya no estamos totalmente dedicados. No estamos dedicando nuestra mirada a esa aflicción, sino al Señor. Por eso, si alzamos los ojos a los montes, como otro salmo dice así preciosamente, nosotros vamos a tener la misericordia del Señor. Dice, benigna es tu misericordia. Fíjese quién es Dios. Benigna es tu misericordia. La frase dice aquí entonces que Dios es benigno, o sea, totalmente bueno, incapaz de hacer algo mal. La palabra benignidad originalmente es mucho más grande que lo que nosotros podemos traducir en español, pero realmente habla así de la perfecta bondad de Dios. Cuán bueno es Dios, cuán incapaz de dañarnos injustamente, cuán incapaz de hacer algo que no sea justo. Dios es perfectamente bueno. Dice, benigna es tu misericordia. David relacionó allí, así como conocía de Dios, un hombre de oración, un hombre que estaba siendo formado por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Decía, benigna es tu misericordia. O sea, me va a hacer muy bien tu misericordia, mucho bien tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Inicia la palabra respóndeme, y la parte B del versículo dice mírame. Entonces sigue clamando por la respuesta, sin embargo cambia la tónica. Ya no está en la aflicción, en el dolor, en la tristeza, ahora empieza a pedir a Dios directamente a la liberación. Y es lo que pasa en el proceso de superar las crisis. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Es muy bonito ver la benignidad en la misericordia y la multitud de las piedades. Decíamos, el hebreo es muy intenso, normalmente es un idioma muy, muy intenso, no tanto preciso, sino intenso. Por eso hay mucha confusión en algunos conceptos del Antiguo Testamento, pero aquí David habla de que la misericordia benigna de Dios, o sea, ese acercar su corazón con todo bien para nosotros, y dice, y la multitud de tus piedades, o sea, esa piedad que es el amor, el afecto, la restauración de Dios que tiene por nosotros es una multitud. No es una ocasión o de vez en cuando. Dice, la multitud de tus piedades. David reconoce que Dios ha hecho piedades en multiplicidad de ocasiones, en múltiples ocasiones. Dice, hay una multitud de tus piedades. Indudablemente también ha pasado con nosotros. David se reconoce como un siervo. 67 dice, no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Entonces, en varias ocasiones en que David escribía salmos, dijo esta frase, no escondas tu siervo de mí. Y en esta ocasión dice de tu siervo. O sea, estaba también así como empieza a reconocer la grandeza de Dios, el carácter de Dios, para rescatar al hombre o a la persona que está en una gran aflicción. Dice, yo soy tu siervo. No escondas de tu siervo tu rostro. Es algo muy destacable ver que si lo dijo cuando era un gran militar, de rango importantísimo, con el caso de Saúl, dice, yo soy tu siervo. Un gran militar que es un siervo. Pero si lo dijo cuando era rey, cuando lo atacó su hijo Absalón, pues entonces es todavía mucho más grande. David siempre se reconoce como un siervo. Una buena forma de reconocerlos ante el Señor es como sus siervos. Recordamos, también se puede traducir esclavo. La palabra Nuevo Testamento, doulos o doulos, es siervo o esclavo. Dice, yo soy tu esclavo, Señor. Yo el rey, yo el militar, soy tu esclavo. Entonces, un esclavo de Dios reconoce que está totalmente a la merced de la bondad del Señor y que está dispuesto a pasar lo que sea por su Señor.
porque esa era la condición. No defendemos la esclavitud, pero así era la condición. Los esclavos tenían que estar totalmente a la orden de sus señores. Y finalmente eso reflejaba su carácter. Y David se describe así, dice, estoy angustiado. Otra vez estaba con una gran aflicción. Dice, apresúrate, óyeme. 2 palabras de ruego ante el Señor. Apresúrate, que no sea muy larga la espera, y óyeme, nuevamente el anhelo de ser escuchado por Dios. 19:18 dice que habla del alma. Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Entonces, David pide cercanía de Dios con su alma. Fíjese el concepto. Que Dios, el eterno, el inmutable, se acerque a mi alma. O sea, que se acerque a lo más profundo de mí. No nada más mi cuerpo o mi espíritu, que es parte de las 3 partes del ser humano, sino que dice a mi alma, acércate a mi alma. Señor, yo quiero sentirte cerca de mi intelecto, sentimientos y decisiones. Yo quiero sentirte cerca de mí, que también se traduce como el yo. En otros conceptos, en otros contextos, dice David, Señor, acércate a mi alma. Te quiero sentir cerca, redímela. La redención es dada en la cercanía con el alma. Cuando nosotros acercamos nuestra alma, Dios pedimos que Dios se acerque a nuestra alma, Dios cambia. Dios redime, Dios compra, Dios restaura. Dice, líbrame a causa de mis enemigos. Nuevamente, David tenía muchos enemigos y pide liberación. Esta frase se repite, se llama frase enfática en varios escritos, donde vemos, líbrame a causa de mis enemigos. Pueden ser momentos que David describe la causa por la cual estaba sintiendo tanto dolor y tanta aflicción. Dice, a causa de mis enemigos. No era una situación personal o familiar, eran los enemigos que tenía David. Hay una afrenta, versículo 19, dice, tú sabes mi afrenta y mi confusión y oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Entonces, David escribe de 3 formas: afrenta, confusión y oprobio. Dice mi. O sea, estaba tan identificado con ese dolor. La palabra afrenta, recordamos, es una gran vergüenza, algo humillante. Mi confusión, perder la directriz de la vida, perder la fortaleza para continuar. Y oprobio, otra vez, una vergüenza exagerada. David decía, yo tengo afrenta, confusión y oprobio. Es mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Así lo describió, porque se sentía atacado por aquellos enemigos. Dice, delante de ti están todos mis adversarios. Entonces, como poeta, relaciona la afrenta, confusión y oprobio con la razón. La razón de estos sentimientos tan negativos es los muchos adversarios que tenía David. Que también tendremos adversarios, lamentablemente, todos en la vida, pero bueno, Dios dice, ahí delante de ti están mis adversarios. Dios responderá en su momento y dirá qué decide respecto a estos enemigos, como pasó con David. El 20 habla del escarnio. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Entonces, ahora habla otra vez de escarnecedores, decíamos, gente que se burla de manera destructiva, de manera así radical. Hay gente que se está burlando de mí, decía David, y estoy acongojado. O sea, esta gente que se burla y que me menosprecia hace que yo me sienta muy adolorido espiritualmente. Hace que tenga una gran congoja. Hay momentos de gran sufrimiento en los creyentes. Le pasó a David, un hombre que estaba consagrado a Dios, que conocemos, que fue creciendo esa consagración con el Señor. Finalmente hubo momentos en que se sentía quebrantado totalmente. Y dice, esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. O sea, él esperaba a alguien que le ayudara en esa gran aflicción, en sentirse víctima de enemigos muy fuertes, muy injustos. Dice, y nadie tuvo compasión de mí. ¿Sabe que la soledad es parte del proceso? Hay ocasiones en que nos sentimos que nadie nos escucha, que nadie le interesa lo que nos pasa. Sin embargo, Dios está interesado en nosotros, nos va a sacar adelante, y si hay personas que nos aman, siempre hay personas que nos aman y que cuando se enteran de alguna aflicción tratarán de ayudar. Dice el 21, habla de la hiel. Me pusieron además hiel por mi comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces aquí David habla de una práctica muy común de hacer más grave el sufrimiento de las personas. O sea, así como me siento afligido, que siento que no puedo hacer pie en el cielo, que estoy como en el abismo, que estoy perdido, que estoy a punto de morir, mi comida es hiel. Este producto animal que es tan amargo, dice David, me dieron hiel para comer. Es interesante que esto lo hicieron también con el Señor Jesús, Mateo 27:48, porque se pensaba que la hiel alargaba un poco el momento en que la gente estaba muy sufriendo y podía sentirse como un poco sedada. Algunos piensan eso, otros piensan que nada más fue por hacer más grande el dolor de Jesús. Hay las dos posibilidades. Pues en el caso de David, no estaba en la cruz. David estaba siendo atacado por enemigos y dice, me dieron de comer hiel.
O sea, algo totalmente inesperado, amargo, terrible, asqueroso, algo así, vomitivo, dice, me dieron. ¿Cómo me responde la gente? Pues a veces así. Y no habla de una comida literal, sino las actitudes que estaban teniendo hacia David, que muchas veces la actitud de la gente es verdaderamente mala hacia nosotros. Dice, y en mi sed me dieron a beber vinagre. O sea, habla de dos elementos básicos, dos necesidades básicas, la comida y el agua, en este caso el líquido. Dice, mi comida fue hiel amargo, químico amarguísimo, terrible. Dice, y en la sed me dieron vinagre. O sea, querían aumentar el ardor, el dolor y esa sed devastadora. En el caso de Jesús pasó Marcos 15:36 y Juan 19:28 y 29. Le dieron hiel con vinagre y finalmente decíamos era otro contexto posiblemente, pero en el caso de David sintió ese ataque que en vez de ayudarle le estaban perjudicando más, haciendo más grande su dolor. ¿Cómo suplicamos la redención de Dios? Vamos a suplicarla como respuesta por su piedad. Dios es piadoso, Dios es bueno, Dios nos va a ayudar. En la angustia podemos clamar al Señor. Recordemos que Él redime nuestra alma. Dios está para ayudarnos porque está interesado en nuestra alma. Las situaciones materiales o físicas son importantes, pero la más importante es nuestra alma. Ahí Dios quiere redimir, Dios quiere formar, Dios quiere rescatar. Y recordemos que vergüenza y debilidad para todos. Nos hemos sentido avergonzados y débiles, atacados. En este caso, injustamente, quebrantados y solos. Sin embargo, por su misericordia, Dios siempre está con nosotros y nos va a dar la bendición de continuar. Aunque la gente quiera aumentar nuestra amargura, Dios tiene una misericordia benigna y decíamos una piedad multiplicada. Un cuarto clamor en la angustia, Salmo 69, 22 a 28, es justicia. Dice, versículo 22, sea su convite delante de Dios por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Parte imprecatoria. Pedir castigo por los enemigos pasó mucho en algunos salmos de David. Y bueno, en este caso dice que estos enemigos que quieren acabar con él, su convite sea una invitación a una fiesta, a una celebración. Dice, su convite sea lazo. O sea, haya algo que los atrapa, que los detiene. Que mis enemigos sean detenidos. Y lo que es para bien, por tropiezo. Entonces, esas circunstancias de los enemigos, si era Saúl, que se sentía el rey que no podía ser sustituido, y si es Absalón, el hijo ingrato de David, los dos se sentían invencibles. Y David dice, bueno, lo que es para su bien, que sea por tropiezo. Es una oración muy complicada de explicar, porque el Nuevo Testamento dice que pidamos bien por los que nos hacen mal. Pero en ese momento, Antiguo Testamento, todavía en la literatura judía se vislumbraba que los enemigos sean castigados, que sean detenidos, que tengan tropiezo. Y vamos a ver cómo lo traducimos nosotros al Nuevo Testamento. Dice el versículo 23, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. O sea, que no vean, para que no me ataquen, que finalmente haya algo en sus ojos que no me puedan ver, que no me puedan seguir y haz temblar continuamente sus lomos. El temblor, recordamos, una reacción involuntaria que habla de una aflicción o de una situación de salud emocional o física, un problema de enfermedad, para que ellos sean detenidos. Por eso dice David que sus ojos no vean y haz temblar sus lomos, o sea, debilítalos, deténlos, Señor. Posiblemente el principio que queda ahí es de que Dios detenga a los enemigos. Dice 69:24, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Entonces David pide que el que los castigue sea Dios. Un principio de los que son espirituales es no tomar venganza. No ser nosotros los que hacemos mal por mal, sino que sea la justicia de Dios, la ira de Dios sobre ellos. Realmente, en el caso de Saúl y en el caso de Absalón, la muerte de ambos fue terrible. Porque Dios castigó la injusticia que estaban aplicando contra David, cuando no había hecho David nada para merecer esa injusticia. Entonces aquí el hombre justo dice, Señor, que seas tú quien castigues a estos enemigos y el furor de tu enojo los alcance. Imagínense el furor del enojo de Dios. O sea, que Dios en su enojo los castigue. Dice el 69:25, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Pide entonces que haya un término de esas comodidades o de esa prosperidad en ellos. Por eso muy posiblemente sean Saúl o Absalón o tal vez los dos. Posiblemente David habló en este salmo de los dos enemigos que tuvo porque dice que su palacio sea asolado. Ese lugar del reino que representaba para estos dos enemigos que sea asolado. O sea, que haya un asedio, que haya un ataque y debiliten. Que en sus tiendas no haya morador. Recordamos que muchos judíos vivían en tiendas finalmente. Era parte de la posesión, parte de la propiedad. Dice David que sean debilitadas sus propiedades. El 69:26 dice, porque me persiguieron al que tú heriste y cuentan el dolor del que tú llegaste. Entonces, David dice que Dios lo había herido.
Reconocemos por eso también cuando David relaciona esto con su propio pecado, cuando dice, mi insensatez es conocida, tú sabes que he pecado delante de ti, dice, tú me heriste. Aquí hay una división del ataque o el asedio. Ya no son ni Saúl ni Absalón, en este caso es Dios mismo. Dios nos puede herir en su perfecta sabiduría y misericordia, tiene un propósito de disciplinar o de corregir o de permitir lo que Él quiere, como en el caso de Job, que es tan destacado, así tan notorio, pero dice, ellos persiguen al que tú heriste. O sea, si tú me heriste porque yo necesitaba ser herido, porque yo estaba en soberbia, porque yo tuve que ser corregido, porque tú quisiste algo conmigo al corregirme, en vez de ellos ayudarme o no dañarme, me estaban persiguiendo. Dicen, persiguieron al que tú heriste. Fíjese la forma tan descriptiva, ¿no? Alguien herido y lo persiguen. O sea, le añaden dolor. Dice, y cuentan el dolor del que tú llagaste. O sea, están alegrándose de la llaga puesta por Dios en David. Posiblemente eran esos enemigos. Dice el 69:27, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. David pide que esas personas tengan un castigo, que así como han sido malos, la maldad venga sobre ellos, que haya una consecuencia de maldad sobre la maldad de ellos. Dice, y no entren en tu justicia. Pide que ellos no sean justificados, porque son personas que están enfocadas en la soberbia, personas enfocadas en el egoísmo, y no hay una oportunidad para que ellos se arrepientan. Dice el 69:28, que sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Recordamos, el libro de la vida está citado en Apocalipsis 3:5, 13:8 y 17:8. Entonces David dice, estos enemigos, Señor, pues yo te pido que no vengan a ser justificados ante ti. Es una petición extrema, decimos muy a la manera del Antiguo Testamento, pero finalmente David se sentía tan atacado, tan asediado y decía, Señor, yo te pido que tú los disciplines de manera extrema. Y esta es una petición muy, muy fuerte. Nosotros traducimos de otra manera, pero sí tenemos que buscar, reconocer que Dios va a ser justo. En nuestra aflicción, Dios va a hacer justicia. Dios frenará a nuestros enemigos y no va a dejar que hagan lo que Dios no permita, lo que Dios no quiera permitir, que sean frenados, que sean detenidos, que sean derrotados, que aún ellos sufran lo que están provocando en aquel que está en justicia delante del Señor, y nosotros podemos, Señor, así en resumen decir que se haga justicia. No que sean borrados del libro de la vida, pero sí que Dios detenga y ponga confusión y debilidad en ellos. Así, confusión y debilidad en nuestros enemigos, que no cumplan el propósito de daño que nos quieren hacer. El quinto clamor en la angustia de David está en Salmo 69, del 29 al 36, que es restauración. Dice versículo 29, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Entonces David ahora, después de que describe toda la maldad de los que lo atacaban, habla de sí mismo. Dice, estoy afligido y miserable. O sea, estoy con una gran sentimiento de sufrimiento, de aflicción, tengo una gran angustia y soy miserable. Finalmente me siento perdido, siento que no valgo, siento que estoy totalmente a expensas de mis enemigos. Tu salvación me ponga en alto. Habla muy precioso aquí de la salvación. No tanto la salvación espiritual, la redención en Cristo para nosotros, sino que tú me rescates, que tú me pongas en alto. Poner en alto es como proteger. David pide la protección de Dios. También para nosotros es un principio, que Dios nos proteja. Dice él, 69:30, alabaré yo tu nombre de Dios con cántico y lo exaltaré con alabanza. Otra vez la decisión de cantar. David dice, cuando yo esté en medio de esta aflicción, de todos modos voy a orar y voy a cantar. Voy a clamar al Señor, voy a adorarle. Eso es madurez espiritual, amados hermanos. Cuando nosotros, a pesar del sufrimiento, alabamos al Señor. Que no dependemos de estar bien o de tener una prosperidad o comodidades para alabar. Alabamos siempre. Y dice, lo exaltaré, habla en futuro como una promesa. El 69:31 dice, agradará a Jehová más que sacrificios de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Entonces David dice, mi alabanza al Señor le va a agradar más que un sacrificio. De manera muy poética, así un poco coloquial, dice, el buey que tiene cuernos y pezuñas, habla entonces de los animales que eran sacrificados para Dios. Antiguo Testamento dice Dios, David, le va a agradar más a Dios que un holocausto, mi canto. Mi canto de un hombre que en este momento es justo, que no ha fallado como le acusaban esos enemigos y que está bien delante del Señor. Dice él, 69:32, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Entonces, ahora David hace una invitación a los que están oprimidos, los que estaban siendo obligados a salir de casas. Pasó mucho con Saúl, que sacó a personas que no le parecían convenientes a su reino. Y sus enemigos, afligidos, oprimidos, fueron el primer ejército de David. Entonces David dice, estos oprimidos se gozarán. Hay gente que está oprimida, que está como apretada, literalmente quiere decir que está sufriendo, pero se van a gozar. Van a tener gozo por la misericordia de Dios. Y David los invita, dice, buscad a Dios
vivirá vuestro corazón. O sea, hay una conversión, que busquen al Señor. 69:33 dice, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Entonces, una descripción muy grande de la gente que tiene necesidad. Recordamos la palabra menesterosos, es un poco español antiguo, dice los necesitados. Dios oye a los necesitados. Él sabe que tienen una grande necesidad y no menosprecia a sus prisioneros. Fíjese, no dice a los, dice a sus. O sea, los que están en la cárcel injustamente, dice, son como prisioneros de Dios. Dios los va a rescatar, los va a bendecir, los va a fortalecer. Hay algo más, 69:34 dice, alaben los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueve. Ya no nada más David pide que alaben a Dios los necesitados, los que están ahí con una gran aflicción, sino los cielos y la tierra. El universo y la tierra, literalmente dice David, que el universo alabe a Dios, todo lo creado por Dios. Recordamos, la creación no tiene conciencia de adoración, pero es un testimonio. La creación general o revelación general habla de un testimonio de cuán grande es Dios. Dice, los cielos y la tierra que alaben a Dios, los mares y todo lo que se mueve en ellos, o sea, todo. La tierra completa incluye esto, pero repite, los mares y lo que se mueve en ellos. Todos los seres vivientes que alaben al Señor. Dice el 69:35, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. David ve la promesa de Israel hacia el futuro. Dice, Dios permitirá que Israel sea habitado. Habla entonces de la restauración cuando Jesús reine en Israel. Desde Israel en el milenio va a haber una restauración para esta. Recordamos, Sión fue una fortaleza que David atacó y conquistó antes de ser rey, y después en un tiempo a esa fortaleza de Sión se le llegó a llamar igual a la ciudad de Sión, que es Jerusalén misma. Dice, y hay una promesa de que habitarán y posarán la tierra. 69:36 dice, la descendencia de sus siervos le heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Entonces, aquí David habló de la importancia de los hijos. Dice, la descendencia. Los que son hijos de los creyentes, que aprendan a ser sus siervos. Dios da el principio de que un buen siervo tiene que enseñar a sus hijos a ser siervos. Hay una herencia espiritual. Ellos van a habitar la tierra. David no lo sabe, son miles de años ya después de que él escribió y vivió, pero Israel va a heredar la tierra. Realmente hay descendientes de Israel que van a estar en la tierra. Y hay una promesa de restauración para ellos. Y los que habitan al Señor, los que aman su nombre, habitarán en ella. Los creyentes van a habitar esta tierra. ¿Cómo rogamos por restauración? Que en la crisis venga la misericordia. Recordamos, la misericordia de Dios nos puede rescatar. Nos sentimos en miseria y nuestra miseria viene de la misericordia. La crisis es muy fuerte, pero tenemos al Señor. Siempre alabar al Señor. No nada más esperar la respuesta. Estamos orando, nos sentimos devastados, nos sentimos caídos, débiles, pero ahí podemos pedir al Señor que bendiga y que nos levante. Que sea nuestro deseo agradar al Señor siempre. Saber que Él levanta a los afligidos, que Él escucha, que tiene en su revelación general en la creación motivos de alabanza. Y también restaurar a su iglesia. Dios va a restaurar a su iglesia, a los creyentes, ya no como Israel. La iglesia va a ser bendecida por el Señor en su momento, cuando haya la oportunidad, cuando haya una necesidad. Dios bendice siempre para que sigamos predicando. Así como amó a Israel, Dios ama a la iglesia. Y le dio a Israel la encomienda de esperar al Salvador. La iglesia tiene la encomienda de predicar al Salvador, que ya ha pasado para nosotros. Tenemos ese hecho de hablar de Jesús. Y que tengamos una fe generacional. Que nuestros hijos aprendan de nosotros a ser fieles. Si nos ven en fidelidad, nos ven en fortaleza ante el Señor, nuestros hijos tienen un buen argumento para seguir adelante. Que los hijos tengan esa bendición. Vamos a terminar de estos 5 clamores en la angustia y recordando que Dios inspiró a David para describir cómo enfrentamos la angustia. Los 5 clamores que veíamos son salvación, tristeza, redención, justicia y restauración. 5 fases o etapas en el clamor que David tuvo para que salgamos adelante de la angustia. Vamos a orar, hermanos queridos, porque también estamos pasando aflicciones muy grandes y realmente estamos interesados en seguir consagrados, seguir buscando al Señor, pedir que Él nos siga bendiciendo. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por tu promesa, por tu verdad, gracias por este salmo donde encontramos estos clamores de David, que fue un hombre atacado desde su juventud, quizás desde su adolescencia, por el rey Saúl. Y de una manera muy injusta, incluso con el deseo de matar a este rey injusto, y David tuvo que huir y tuvo que enfrentar. Tristemente, en la adultez de David o la vejez, enfrentó a su propio hijo Absalón, quien se rebeló contra él y quien trató de quitarle todo el reino, y hubo literalmente una guerra. Gracias, Señor, porque aunque están personas como Saúl, que representan una autoridad que debía de ayudar, debía de fortalecer, y atacó a David, y en el caso del hijo Absalón, que en vez de apoyar a su padre o amar a su padre, tenía tanto odio por lo que David no había hecho correctamente, y este hijo se rebeló.
Nosotros también tenemos muchas personas que son motivo de autoridad para nosotros y que nos han atacado. También hemos tenido personas que han estado bajo nuestra autoridad y que también de alguna manera se han rebelado. Nosotros queremos pedirte que tú bendigas en esto, Señor, y que nos levantes de la angustia. Que en el clamor de salvación tú bendigas, tú restaures porque eres bueno, Señor. Que cuando tengamos tristeza recordemos que tú eres nuestro gozo, que vamos a tener momentos difíciles, pero por tu gracia podemos ir adelante. Clamamos por redención también, Señor, porque tú eres quien nos compra, quien nos saca de ser una posesión debilitada, disminuida, desesperanzada. Tú eres nuestro Goel, nuestro Redentor. La justicia tuya se va a hacer, Señor, si en algo hemos fallado ante ti, aún en el pecado que David vislumbró en este salmo, podamos reconocer nuestro pecado, pero tú eres justo y nosotros también tenemos que ser justos. No podemos caer en la maldad de los que nos están atacando. Tenemos que ser diferentes, que haya una restauración para nosotros. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Clamamos hoy por nuestra amada iglesia, Señor, nuestros hermanos en Cristo. Les amamos, les extrañamos, pero hemos visto este tiempo tan prolongado de distanciamiento físico, también la oportunidad de estar cerca en lo espiritual, de interesarnos, de amarnos y de ver tu misericordia en todos. Pedimos por el mundo, Señor, que aún hay una crisis terrible, verdaderamente de dolor, de muerte. Solamente tú sabes lo que tienes para todos, Señor. Te pedimos misericordia y bendición sobre nuestra Ciudad de México, sobre el país nuestro. Pedimos misericordia para toda la gente y en el mundo que tiene otras necesidades. También clamamos por misericordia y paz. En nombre de Jesús. Amén. Gracias por sus hermanos.